de que Eliseo sabía lo que iba a hacer. Le dijo al criado que pusiera una olla y luego lo mandó al campo a buscar hierbas silvestres. Aleluya. Claro, con el propósito de que ellos lidiaran con el hambre, pudieran mitigar su sed, su hambre. Y así lo hizo el criado, fue obediente. Y esto nos deja ver a nosotros la relación que había en este hombre Eliseo, su padre, con los hijos de los profetas. Había una relación muy buena, había un trato muy llevadizo. Y esto de alguna manera y de manera sencilla deja ver esa relación, esa preocupación del líder por aquellos a quien estaba enseñando, doctrinando. Sea Dios glorificado. Y cuando el hombre salió al campo a recoger hierbas silvestres, sucedió algo inesperado, algo que ni siquiera el siervo sabía lo que iba a suceder. Cuando el siervo fue y trajo las hierbas silvestres, las echó en la olla donde estaba el potaje. Y dice la Biblia que después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: ¡ah, varón de Dios! Hay muerte en la olla. ¡Aleluya! Algo inesperado, algo que ellos desconocían. Aún el mismo profeta Eliseo desconocía de lo que iba a suceder. Pero aún así Eliseo tomó control de la situación y no permitió que siguiera el hambre, sino que mejorara las circunstancias, porque milagrosamente Eliseo curó aquel potaje. Aleluya. Eliseo era un hombre que anteriormente Dios le había usado para otros milagros anteriormente. Este es un prototipo de aquel milagro que Jesús hizo también cuando multiplicó los panes y los peces. Gloria a Dios. Tiene alguna relación de algún modo, sea Dios glorificado. Pero lo interesante de todo esto es que lo que parecía un buen guisado se convirtió en un veneno. Las calabazas silvestres por lo menos se veían que eran inofensivas, pero llevaban en sí muerte, sea Dios glorificado. Aleluya. Del que las encontró se lee muy poco. Sin embargo, se entiende que Dios obró a favor de aquel potaje que podía ser trágico para los hijos de los profetas. Dios siempre estará favoreciendo los hijos. Dios siempre estará de alguna manera protegiendo sus escogidos. Dios nunca va a permitir que sus escogidos, la gente a quien Él llama para usarles, sufran daños. Esto me recuerda cuando Pablo llegó a la isla de Malta, aleluya, pues botado por una tormenta, fue a dar a esa isla llamada Malta, y cuando se bajó y pisó tierra, allí una víbora picó al apóstol, aleluya, en un brazo, y la gente decía: se muere, porque se linchó de la picada de la víbora. Sin embargo, aleluya, Dios hizo otro milagro ahí, que vemos cómo es que Dios toma control de las situaciones difíciles, las situaciones que no están al alcance del ser humano. Dios toma control de ellas, sea Dios glorificado. Y Dios siempre está obrando a favor de sus hijos. Dios siempre está haciendo milagros a favor nuestro, sea Dios glorificado. Y este no es la excepción, sea Dios glorificado. Pero de aquí aprendemos que había un potaje que no solo era venenoso y que mostraba que había muerte en la olla en ese momento preciso, sino que esto nos ilustra a nosotros el daño que muchas veces puede hacer, aleluya, cuando en la iglesia puede haber un potaje, aleluya, que de alguna manera puede estar dañando o estando siendo contaminado, aleluya, o que promueve o trae algún veneno nocivo.
Y usted diga, pastor, ¿cómo es? Porque no entiendo. Sí, hablándole en términos espirituales, hablándole de una manera que usted me va a entender en esta tarde. Sea Dios glorificado. Muchas veces no todo lo que brilla es oro. Sea Dios glorificado. Nosotros, los que hemos sido rescatados de este mundo de tinieblas, de este mundo de maldad que estaban viciados, engañados, hemos venido al Señor para traer cambio. Aleluya, para hacer la diferencia, para mostrar a Dios en nuestras vidas, para que Dios sea manifestado y glorificado a través de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para ocupar banco. Nosotros no estamos aquí para cantar simplemente coro. Nosotros estamos aquí para que la luz del Evangelio se refleje en otro. Nosotros estamos aquí para bendecir a otro, para curar el veneno que hay en otro. Sea Dios glorificado. La iglesia tiene que entender en esto. Aleluya. ¿Cuál es lo que estamos viendo ahora? Aleluya. Gloria a Dios. Porque muchas veces estamos viendo el potaje, pero no sabemos cuál es el potaje que se mueve. Aleluya. Sea Dios glorificado. Y una de las cosas que pueden verse como una calabaza silvestre, venenosa, que hace daño en la iglesia, aleluya, es la hipocresía. Cuidado que ese veneno de la hipocresía destruye, aleluya, y hace daño. Sea Dios glorificado. La iglesia tiene que entender, aleluya, que la hipocresía es algo que se practicaba cuando no teníamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando no había conocimiento de Dios, cuando no conocíamos el porqué del sacrificio en la cruz del Calvario, cuando estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, cuando vivíamos para pecar y pecábamos para vivir, aleluya, no sabíamos cuál era el potaje que se movía en nuestras vidas. Sea Dios glorificado. No sabíamos de qué manera estábamos siendo envenenados y envenenando a otros. La iglesia tiene que cuidarse del potaje de la hipocresía. Porque cuidado que hace daño la hipocresía en la iglesia. Sea Dios glorificado. Y yo quiero que el mundo que nos está viendo, la gente que nos está viendo a través del internet, yo quiero que ellos entiendan que este es el evangelio que se predica. Porque aleluya, no debe ser extraño que mucha gente todavía camina y se mueve en alas de la hipocresía, y eso a Dios no le agrada. Aleluya, Dios quiere una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin hipocresía. Dios quiere una iglesia preparada y capacitada para sanar a otro, para sanar del veneno en la que otros están sumergidos. ¿Cuál es el veneno? ¿O cuál es el potaje que se mueve en la olla? La hipocresía muchas veces se le da lugar y es dañina y es nociva. Y en la iglesia del Señor no debe existir la hipocresía. La hipocresía es una palabra que se define como el arte de presentarse delante de los demás con fraude, engaño, mentira y bien disimulado. Eso es lo que significa, aleluya, la palabra hipocresía. Alguien que se presenta, aleluya, con fraude, alguien que se presenta con engaño, alguien que se presenta con mentira y disimulando. La Biblia dice que el salmista daba gracias a Dios porque no andaba con gente que andaban simuladamente. Aleluya, en otras palabras, no andaba con gente que actuaban, aleluya, hipócritamente. Sea Dios glorificado. Y déjeme decirle, yo estoy trayendo esto en esta tarde, pero yo tengo base bíblica para enseñar a usted que me está viendo en esta hora cuán importante es este tema de la hipocresía. Esto tiene que hablarse. La iglesia tiene que caminar en la integridad de Dios, aleluya, y no darle lugar a la hipocresía. Sea Dios glorificado, sea Dios bendecido. Oigo tanta gente decir, ¿por qué en las iglesias hay tanta hipócrita? Yo quiero decirte que muchas veces tienes razón, aleluya, porque hay gente simulando en las iglesias hipócritamente. Hay gente que están falseando y engañando en la iglesia, pero se engañan ellos mismos, porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Aleluya, Dios conoce y pesa los corazones. La hipocresía es un veneno que está en el potaje moviéndose, y mucha gente está inocente de lo que sucede a su alrededor. ¿Cuánto daño puede hacer esta forma de conducirse, esta actitud, esta conducta pecaminosa que proviene
manifestaciones de la carne, porque la hipocresía es una manifestación de la carne, pero el diablo la usa